cómo cada uno de nosotros llegó a la filosofía. A ver conceptos prácticos como en el estoicismo. Que la ciencia fue lo que me acercó a mí, a la filosofía. Hay filósofos, hay científicos, hay cualquier autor que escriben mal. Toda la historia pues es mentira. Si existe Dios, no existe Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cómo lo ¿Hay puedo un paraíso, comprobar? no hay un paraíso? ¿Cómo lo puedo comprobar? Bienvenido Pero yo no sé por qué me al gimnasio de Platón. Crecimiento humano, cuerpo, mente, espíritu, mi hermano. Vean el video si no han Crítico, visto ese dialéctico, debate. pero no dogmático. Filosofar, dialogar, esculpir y ejercitar, holístico, integral. Equilibrio físico, mental, es la nueva forma de hacer calistenia. Es un nuevo siglo de hacer filosofía. Barras y dominadas, versos y reflexión. Es un filósofo muy importante. Te lo enseñan ayer. La verdad transitas todas las cosas, si es una buena o mala. Exacto. Agarras las técnicas más efectivas de ciertos deportes. Desde Tales de Mileto, Marco Aurelio y Cicerón, Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes son inspiración, su legado resurgió. Músculos y mente, felicidad trascendente. Aquí nos forjamos, aquí nos apoyamos. Existencialismo, estoicismo y humanismo. Todo cuestionamos, la verdad siempre te decía, buscamos. no En son gimnasio de siempre así. Platón, eso cultivamos. Hola a todos, ¿cómo andan? Aquí estamos reunidos una vez más y quedamos de acuerdo de que este día vamos a hablar de la filosofía, principalmente tratar de definirla entre nosotros, tener como un marco ya teórico y práctico para seguir con este proyecto, con nuestros diálogos. Y luego la siguiente semana vamos a hablar de cómo tener un buen diálogo. Y por último, la otra semana después, vamos a hablar de pensamiento crítico. Tal vez lo intercambiemos, ¿no? Tal vez sea antes pensamiento crítico. Ya veremos. Aquí está lloviendo, está bonito el clima. Está agradable, está fresquito. Entonces vamos a empezar, yo diría, con la pregunta de qué es la filosofía. Luego nos vamos a ir sobre su importancia y criterios a tomar en cuenta para encaminarnos en la filosofía. Y creo que para añadir también estaría interesante ver cómo cada uno de nosotros llegó a la filosofía. Ah, sí, como ¿Cómo un llegó a pequeño nuestra vida? contexto, ¿no? Ajá. Eh, Si queremos respondiendo la primera. Bueno, Ajá. la definición en la RAE, pues es amor a la sabiduría. etimológicamente, ajá. Amor a Sofía. Lo podemos ver como amor a la sabiduría, amor a la verdad. Aristóteles hablaba mucho de esta actitud de asombro, como de asombrarse del mundo y a partir de ahí, con la curiosidad de que todos tenemos en el fondo. Todo, Germán ya se está mojando, güey. Ah, bueno, entonces todo. Con esa curiosidad de explorar el mundo y tratar de comprender todo, ¿no? Va. Pero fuera de etimologías, ¿cuál creen que es la esencia, lo más importante de la filosofía? Yo creo que cuestionarse es lo primero. Cuestionar. Cuestionar, no dar todo por sentado, entender que cada persona tiene su punto y que pues no tenemos la verdad absoluta de las cosas. Yo creo que eso es lo que nos hace seguir creciendo, seguir descubriendo. Y por eso quiero indagar en cómo cada uno de nosotros, cómo llegó a la filosofía. Yo en lo personal, fue a raíz de que me puse a hacer contenido. Porque yo al inicio, yo no sabía ni de qué iba a hablar, ¿no? Hasta que empecé a ver conceptos prácticos como en el estoicismo y vi que los podía aplicar para mi vida diaria. Entonces dije, entonces la filosofía no es solamente algo ideológico, ¿no? Sino que es Algo algo abstracto. también, algo abstracto, que es lo que la mayoría tenemos a veces ese tabú o cuando estudias otra cosa, ¿qué es lo que dice la raza, güey? Por ejemplo, aquí en Monterrey, dice, pues estudia en filosofía y hierbas. Entonces ya automáticamente está ese sesgo de que
puro marihuana puro que ahí anda pensando cosas fuera de este mundo, ¿no? No Y están real. tan equivocados tampoco. Hay uno que otro, Uno que otro filósofo. Pero no, la mayoría son como intelectuales ahí que tratan de comprender cosas, leer mucho. Esa es la academia. Pero fuera de la academia también hay personas que les interesa. Como pues aquí, Como nosotros. todos ustedes. ¿A ti cómo te interesó, Rodri? A mí pues siempre desde niño me gustó mucho las películas, todas estas películas como Gladiador, como Alejandro Magno, todo, o sea, siempre me llamaba mucho la atención todo eso. Corazón, ¿cómo se llama? Corazón Valiente, ¿no? Creo Corazón Valiente, que es de que la hace, creo que Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson. Sí, todo eso y cómo hablaban de pues, los valores, de lealtad, honor, justicia, todo eso me gustaba mucho. Y ya después poco a poco pues vas creciendo y yo me acuerdo que más o menos todo esto me gustaba, pero yo ya entré más de lleno cuando yo seguía porque veía las obras de teatro de un güey que se llama Odín Dupeirón. Es de Sí lo conozco. Sí. y yo veía sus obras de teatro y durante la pandemia él hizo un programa porque pues no podía trabajar, hizo un programa no me acuerdo cómo se llamaba el programa que hizo. Ajá. Y en un capítulo invitó a Diego Rusarín y ya pues Diego se expresó y todo y yo dije, güey cómo habla, güey, o sea, está bien cabrón, me llamó mucho la atención. Y cuando investigo a Diego Rusarín veo que tiene un programa con su hermano, con Mateus, que es los Rusarín Bros. Y lo empiezo a escuchar y ya de ahí fue de que yo dije, no mames, o sea, y aparte que te daban consejos muy prácticos de que si te gusta la filosofía deberías de empezar por tal, porque la verdad cuando te gusta la filosofía pues te gusta, pero no sabes por dónde hay tanto que dices. Y yo bien, la verdad, la regué porque yo quise entrar leyendo a Nietzsche. Y fue que dije, no mames, no entiendo nada. Y todos los jóvenes que se quieren adentrar a la filosofía quieren como con lo edgy, ¿no? Ajá. Y ya después, ahí tengo los libros, incluso porque compré libros y todo de Nietzsche, pero los hice a un lado ya cuando escuché a Mateus decir, miren, y los dos hablando y que aconsejando que empezaras por algo más básico y que empezaras a toda la historia. Los clásicos. Y empecé, me dicen algo, si te quieres introducir, que tú veas, a ver si te gusta la filosofía, puedes darte un entre, pues ahí está el mundo de Sofía. Puedes leerlo, te da como que algo muy general de varios, de varias, ¿cómo autores. Se llama? De varios autores, de varios filósofos, pero pues ahí tú ya lo vas leyendo y dices, sí, si ya te interesa, pues ya te adentras más y puedes ya aventártelo todo, ¿no? Entonces yo fue lo que hice, una amiga en su momento me regaló el libro de Sofía, yo le había comentado, ella lo encontró en una de libros, una venta de libros, lo compró, me lo regaló y ya de ahí empecé. Y ya después me metí a Mind Shop y todo, y pues ya ahorita sí ya tengo como que más bases, mis bases más sólidas de filosofía, pero sí, la verdad fue todo un camino, ¿no? Desde el 2020, desde el 2019 hasta ahorita, el 2025, casi 2026, sí fue como que en un camino, yo creo que nadie tiene un camino así como que muy recto, ¿no? Para entrar a la filosofía, como que todos... Nunca es directo, o pocas veces. Ahí hacemos mención honorífica a lo que es Mateus, porque en lo particular también a mí lo que me llamó para saber y entender correctamente la filosofía fue lo que aprendí de Mateus. En Mindshop. Lo que aprendí en Mindshop. Pues ahí yo tomé el curso de filosofía griega antigua y eso me llevó a comprar mi libro de diálogos de Platón. Entonces ya cuando empiezan a hablar la historia de Sócrates, que fue escrita por Platón, ¿sabes qué? Pues déjame compro el libro. Pero ya tenía yo una base de lo que nos explicaba Mateus, antes visto a Heráclito Parménides, que era lo primero que se ve. Y que también yo, por ejemplo, yo tengo un libro así grandote de diálogos, que son como que todo el trabajo de Platón, y también tengo los soliloquios de Marco Aurelio, las meditaciones de Marco Aurelio, pero la verdad no les entendía nunca les entendí tan bien, y eso que me aferraba, pero no les entendía tan bien hasta que ya después de Mindshop, que ya como que te fueron explicando que pues, Parménides, Zenón de Sirio, o sea, nos fueron enseñando varias cositas que dices, ok. ¿Quién fue el que decía, el que dio el principio, ¿te acuerdas, Lauro? El que decía que todo era agua. Tales de Mileto. Tales de Mileto, que fue el primero que da esa... El que se considera el primero en Occidente. Bueno, ya pasando a mí, la filosofía me empezó a interesar en la prepa, pero yo empecé exactamente, no directamente, empecé con desarrollo personal.
Porque yo era una persona muy seria, era un chavillo muy serio en primaria, en secundaria, y luego en la prepa ya empecé a cambiar bastante. Yo siempre se lo adjudico a que me enamoré, a que la primera vez que me enamoré de una chava. ¿Te enamoraste? En la prepa. Me gustaba una chava mucho. Ajá. Y como que eso me sacó de mí mismo, me sacó de mi ensimismamiento, ¿no? Como que dejé de ser tan serio y empecé a ser más extrovertido, como que me inspiró a cambiar. Y parte de eso fue interesarme por la lectura, por ver videos de YouTube, ¿no? Como educativos, estudiar cosas y hablar, ¿no? Comunicar cosas. Entonces eso lo fui desarrollando yo. Y el desarrollo personal me llevó a la psicología y luego a la filosofía. ¿Quién dice que el amor no sirve para nada? El amor te saca del ensimismamiento para De mí. hecho, es de las cosas que más sirven, yo creo. Sí. Ahora, yo quería estudiar algo relacionado. Estaba entre psicología, entre comunicación y entre filosofía. Vi un poquito como qué enseñaban, cuáles eran las materias. Y dije, no, me interesa más el enfoque de la filosofía. Es más general, es menos cientificista. Además, y por ejemplo, comunicación no creo que me enseñe nada. No Y mucho. eso lo prendo por fuera. Toda la raza que estudia comunicación. Los mandé. Comentando. Tu mamá, Dislike. tu mamá no se comunica. Entonces dije, no, pues filosofía. Me voy a animar. Y ya me apoyaron mis papás, todo chido. Y me metí y ya terminé. Acabo de graduarme en agosto con mérito académico y con tesis. Felicidades, güey. Felicidades. Y está muy padre porque me enseñó principalmente a escribir, a organizar mis ideas y a analizar textos. Uno piensa que en la academia te van a enseñar a filosofar, pero al parecer no. Les falta eso. Es el punto débil de la academia. No te enseñan como tal a filosofar, no te dan tanto espacio para dialogar. Eso lo tienes que buscar tú solo. Está muy curioso porque uno de afuera pensaría que es... Esos güeyes se la pasan así. Solo los que se lo toman muy, muy en serio lo hacen por su cuenta, porque la academia no te da las herramientas suficientes para hacerlo en comunidad. Ese es uno de los defectos de la academia. Nosotros debemos crear esos espacios. Claro, yo. como todas las carreras, ¿no? Creo que todas las carreras tienen... El sistema educativo es el problema, Es el sistema no la educativo filosofía como tal, dentro de la academia. Y bueno, lo que más aprendí fue a crear más comunidad. Hice un café filosófico ahí en la escuela. Eso ayudó a la gente a conectar y a filosofar. Hice mi tesis del desarrollo psicológico del ser humano. Y ahora me estoy adentrando más a economía política, porque esa es otra. Ahí no te enseñan tanto de marxismo. Y es un filósofo muy importante y no te lo enseñan ahí a profundidad. Ahí se iba a decir ¿En serio? algo, pero mejor sigan ustedes. Así Sí. que De yo hecho- ya terminé. De hecho, ahorita nomás voy a hacer una mención. Ahorita que los escuché a los dos, yo me fui muy a lo último, pero viéndolo así, entonces es todo un proceso para haber llegado a la filosofía, o sea, desde los cuestionamientos. Pero bueno, ahorita seguimos. Durán. Es que está en todos lados. Ujú. Yo nunca he tenido un acercamiento de manera académica. Esa es la verdad. Lo mío es como que más, pues sí, empírico, natural. Yo no era una persona que leía mucho. De hecho, no me considero una persona que lea mucho. Simplemente de un tiempo para acá, ya grande, yo creo que a los 21 fue cuando empecé a interesar un poquito por leer más, por mera cultura, ¿no? Dije, es que tengo que leer. En ese entonces yo tenía un amigo, yo apliqué para Derecho, de hecho, en la universidad, y pues iba a entrar. De hecho entré, no, al final como que ya no pude por cuestiones económicas, por año. Pero me acuerdo que ese amigo me dijo, oye, hay un libro que creo que es una materia así como que de relleno, y hay un libro que siempre le recomiendan a los de Derecho. Y yo, pues no sé cuál es. Dice, para que conozcas un poquito. Dicen que el Derecho surgió en Roma. Y yo, no sé. Y me recomendó, no, a lo mejor ni siquiera era ese, pero me recomendó la República de La Platón. República, sí. Y me acuerdo que una me lo dio, o sea, se lo pidió un amigo, me lo prestó, y yo, no manches, lo voy a leer. Para esto yo había leído muy poquito, o sea, de la secundaria y en la prepa, libritos que estaban en la casa muy X.
Entonces cuando lo leo, creo que ese fue mi primer acercamiento con filosofía como que pues chida. Y me gustó un chingo. O sea, descubrí que me gustó mucho. O sea, lo leía y decía, ojalá pudiera platicar de estas cosas con gente que no esté muerta, ¿verdad? Que no esté aquí en el libro. De hace 2500 años. Sí, porque algo como que ahí mi acercamiento, yo diría que es como que siempre me ha gustado reflexionar y tener prácticas profundas desde niño. Pero yo no sabía que existía algo como la filosofía que se trataba de eso. Entonces creo que mi primer acercamiento fue investigar sobre lo que yo estaba leyendo, Platón, y ya fue como que conocer un poquito de esos grandes filósofos. Y fue eso, o sea, fue La República de Platón. Me gustó mucho, es un libro que hasta la fecha a veces sigo leyendo porque me hace recordarme de pequeños extractos. Y es como, o sea, de manera hipotética crear la sociedad perfecta, ¿no? O su origen. Y esto ya en mi vida laboral, 23, 24, platicaba con gente así random que yo veía como que le gustaban así temas, pues sí, de ese estilo. Filosofar, pero yo no le ponía ese término. Y me ponía a platicar con ellos, o sea, a debatir. Oye, ¿para ti qué es la justicia? Y nos poníamos así, oye, pero ¿tú crees que la justicia es un valor universal? En ese entonces yo creía que la justicia era un valor universal, que el universo era consciente de que había cosas buenas y malas. Y todavía me acuerdo que ese compañero me decía, no, pero esa madre es un constructo social y la ver, o sea, estoy hablando del 2016. Y desde ahí me empezó mucho a como que ejercitar esta parte de, con madre, o sea, puedo rebotar ideas con alguien más. Yo creo que fue leer este libro y luego llevarlo a la práctica en mi vida cotidiana. Ya luego ahora sí, pues por cuenta propia empecé a leer pues otras cositas, ¿verdad? Extractos más que nada, ver videos porque no tenía muchos libros físicos. Luego leí Así habló Zaratustra. Y luego ya conocí a Nietzsche, porque yo me acuerdo que mi hermano compartía algunos extractos y me gustaban mucho. A mí me gusta mucho lo metafórico, lo simbólico. Y me llama mucho la atención. Y le dije, ¿de dónde es eso, carnal? No, es un libro que tengo aquí en la casa. Y ya lo busqué, lo conseguí físico, un libro rojito, ahí lo tengo usado bien roto. Y leí Así habló Zaratustra y dije, no, este libro está con madre. O sea, es que habla muy bonito ese güey. Es una joya este pedo. No le entiendes nada, pero habla bien. Yo como que a lo mejor lo interpreté a mi manera. A tu manera. O sea, de nuevo, yo no estudio como que marcos académicos de otra gente que lo lee, sino yo conforme lo voy leyendo, para mí lo voy entendiendo, y lo asocio a muchas cosas, y creo que por eso le veo lo bonito, ¿no? En la metáfora, en lo simbólico. Y bueno, no voy a hablar del libro, simplemente son esos pequeños acercamientos, pero hasta que me empecé a involucrar yo, justo por YouTube, ahorita que mencionaron a Mateus, a Rusarín, a Diego, sí. Hay otros canales de muchos españoles que hablan de filosofía, y ahora sí después me aventaba videos de biografías, de obras, Sí. y ya complementaba un poquito lo que ya había leído con la información del autor, ¿verdad? Y dije, mira, órale, qué chido, este güey tiene más. Porque Nietzsche era Dios ha muerto. Y yo, cabrón. ¿Nietzsche es el del superhombre? Sí. Es el superhombre, ajá. Y ya cuando leo esto, es que esto no se parece a lo que la gente te muestra en internet. Sí. Uno tiene que obviamente ir a la fuente directa. Y ya, pues a partir de ahí, creo que incluso mis círculos he tratado de interactuar un poquito con personas. Y bueno, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Es lo chido, pues Aru, todo este tipo de cosas. Y nada, creo que es algo que me gusta seguir practicando. Aunque yo no tengo el rigor académico, simplemente naturalmente me gusta esto, y creo que es importante justamente cuestionar, porque a partir de cuestionarnos encontramos pequeñas verdades, y pues la verdad transita en toda la gente. O sea, no importa si es una buena o mala persona, la verdad no discrimina, pero siempre le he visto ese valor, ¿no? Que la filosofía nos acerca a la verdad o a pequeñas verdades. Y eso me resulta muy útil en la vida. O sea, a mí me resulta mucho, claro, descubrir algo, entonces sé que mi forma de actuar tiene una dirección. Y creo que la filosofía ayuda mucho a eso, a que cuando encontramos una pequeña verdad tenemos una dirección. Entonces ya tenemos un camino, el que, bueno, quiero ser congruente o no con ese camino, ya es pedo de cada quien. Pero creo que la filosofía ayuda mucho a decirte, esto es así. Entonces tu forma de actuar tendría que ser esta en base a todo lo que ya sabes. O sea, lo que sabes. Entonces yo le veo mucho ese valor y ese fue como que mi acercamiento. Entonces para ti la utilidad de la filosofía consiste en que es como una guía, ¿no? En tu actuar.
una de las muchos beneficios que tiene, sí, hacer las preguntas correctas. Y una vez que encuentro algo, y yo creo que todos aquí, yo he cambiado conforme pasa el tiempo. O sea, mis verdades van cambiando. Verdades entre comillas, no verdades absolutas, sino cosas que voy descubriendo. Y mi forma de actuar va cambiando. Pero sí, siempre es como que en pro de ser una mejor persona, ¿verdad? O sea, como que ir refinándose. Y creo que sí, la filosofía me ha ayudado en ese aspecto. O los autores que han hecho filosofía. Habla de que estás estudiando ahora. Sociología. Yo estudio sociología. Bueno, para esto, yo soy un señor, no soy padre de familia, pero ya estoy en mis 30s. No mames, eres un chamaco. Y estudio sociología por gusto, para sí Porque fue ya por los 30, pues se lo dije. Ya el siguiente mes cumplo 30, eres un chamaco, güey. Son los nuevos 19. Sí, y la sociología la estudio simplemente por el plan de estudios. Eso fue lo que me convenció. Ni siquiera vi que era la sociología. Yo vi el plan de estudios. Dijiste Y sí. dije, tengo que hacer esto porque me gusta, porque es muchos filósofos por fuerita, ¿verdad? De manera muy general. ¿Cuál es la materia que más te llamó la atención? Yo creo que historia. O sea, historia 1 y 2, ya entrando en el Y curso. fíjate que hay un buen de sociólogos humanistas y eso que son muy... Juan Miguel Zunzunegui, el que les dije la vez pasada. Ese es una pirinola. ¿Él es historiador? Él es humanista y creo que sociólogo. Qué loco. Y ese güey está bien cabrón. Sí, la neta sí. Tiene muy, muy buen... un buen backup. Pues el vato ha escrito mucho y sabe mucho de historia. Sí, he visto unos cuantos Creo videos. que, no la quiero cagar, pero creo que es humanista sí, pero creo que es sociología, lo había dicho. Pero tienen tantos estudios que ya la neta no sé. Ese vato ya está en otro, Ese güey ya está en otro nivel, sí. Se baja a hablar con nosotros, pero ya le digo. Pero sí, o sea, el campo de estudio es, obviamente, es muy general, pero las materias como que de tronco común es mucha filosofía. Marx, como- incluso Sí, un poquito sociología de es Engels, mucho de sus más. secundarios. Tiene lógica. Y otros no son filósofos, pero sí son como que precursores de la sociología. Auguste Comte, Rousseau, o sea, tenemos que ver un poquito de eso de manera general. Pero eso me gustó mucho y dije, ya lo hago por gusto, que no lo haga. Rousseau mejor es francés, ¿no? Sí. ¿Sí? Rousseau, creo que Creo sí. que sí, Creo que es sí. francés el güey. Francés. Del contrato social. Es el que dice que el hombre es bueno por naturaleza. Estúpido. Vas, your man. ¿Y tú, Germán? Pues yo tenía que hablar del acercamiento que tuve hacia la ciencia, porque la ciencia fue lo que me acercó a mí, a la filosofía. Pero bueno, en términos general, lo que los conecta es la búsqueda del conocimiento. Yo siempre he sido una persona, o sea, desde muy, muy pequeño, muy curioso. O sea, siempre he sido muy, muy, muy curioso. Era de esos niños que, no sé, veía ahí una hormiga y podría seguir la hormiga. O sea, la seguía y veía qué es lo que hacía después, ¿no? Cómo interactuaba con otras hormigas, con los alimentos y demás. Y por ejemplo, donde tuve mis primeras como imágenes de esto me interesa, hablando de conocimiento, fue por ejemplo la película de... Bueno, hay otras, pero ahorita la que se viene a la mente fue la de Rey León. Rey León. En el Rey León Cuando muere su papá. está... Pero fíjate, yo me fijé en el personaje llamado Rafiki. El sabio. El chamán, ¿no? El chango. Pero no es El chango. No es chango. Es un Madrid. Es un Madrid. Entonces, Pinche nombre Es el que agarra al leoncito, ¿no? Que hace tú así. lo veías como un personaje errante en su comportamiento. Ajá. Pero cuando ponías atención te dabas cuenta que era un tipo sabio. Sí. Entonces, eso me llamó la atención porque a veces, a primera vista, vemos ciertas cosas y eso a veces evita que veamos la profundidad de la situación, de las personas, de las hormigas. Entonces, ahí entendí que hay más profundidad de la que vemos a simple vista. Entonces, digo, siempre en las series, caricaturas, yo tendía mucho a ver ese personaje, el más viejito, el anciano. O sea, por ejemplo, en Karate Kid, el señor Miyagi. En Kung Fu Panda, la tortuga. La tortuga. Entonces, sí me En fue Avatar, fijando Airo. mucho en eso. En Avatar también, en muchos casos. El tío Airo, por ejemplo. Entonces, empiezo a ver esto y yo dije, o sea, yo lo que entendí o a la parte de conclusión a la que llegué es que una cosa era tener conocimiento y otra cosa es al momento que interiorizas ese conocimiento llegas a un nivel de sabiduría. Entonces
yo de niño decía, yo quiero ser sabio. Pero para ser sabio, tengo que conocer, tengo que comprender. Primer paso. Entonces, va pasando, pues digamos, de ahí me voy a saltar, para hacer eso obviamente corta, me salto a la prepa, donde yo llevé la materia de filosofía. Que creo yo llevaste que, filosofía en la prepa? sí, Qué chido. Yo Sí. también un Yo semestre. no. pero no estuvo tan Poca buena en madre. realidad, porque fue una filosofía En la prepa no suele estar tan chido. No. histórica, pero cerrada en la historia. O sea, en 1900 o en 1800 o en 1700. Yo le llamo eso a ser técnico en historia de la filosofía occidental, además, porque ni siquiera es toda la filosofía del mundo. Sí. Es una definición bastante adecuada. Créditos a mi amigo Darío, que es muy bueno. Realmente sujeto. fue algo más, en ese sentido, algo técnico, históricamente hablando de la filosofía, porque nunca vimos a profundidad algún tema en sí de cómo filosofar o el pensamiento profundo de algún filósofo, sino era en tal año él pensó esto, en tal año él pensó aquello, ¿no? Eso fue. Pero digo, sin embargo, sí me generó una cierta curiosidad. Yo me fui mucho más también por el tipo de habilidades que yo tengo, o aparente habilidades, no sé qué, porque yo he conocido gente que está en niveles impresionantes, ¿no? Pero bueno, me fui por ciencias exactas, entonces me empecé a llamar mucho la atención la parte de tanto física como química, decidí irme por la química, estudio, va pasando el tiempo y analizando, digamos, muchos de los descubrimientos históricos, o sea, por ejemplo, citando o hablando de un investigador histórico que todo el mundo conoce, Albert Einstein, llega a conclusiones muy interesantes. Pero Albert Einstein, él tenía, digamos, como trabajaba de cerca con un físico, pero con un matemático, que era el que le ayudaba a hacer las ecuaciones. Entonces, básicamente Einstein planteaba ciertas ideas, este cuate le ayudaba a encontrar la teoría en la matemática. Entonces lo que Einstein hacía mucho era ejercicios mentales. Entonces cuando yo empecé a ver eso también, yo encuentro una gran virtud en saber hacer ejercicios mentales. Entonces eso me sonó más a filosofía que a ciencia. Digo, es una forma de hacer ciencia, pero es un recurso que viene de la filosofía. O eso fue el entendimiento que yo tuve en ese momento. Y curiosamente también buscando en su momento opciones de maestría, digo que al final la hice aquí en México, pero me di cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra, si tú vas a hacer una maestría o un doctorado, no es doctorado en ciencias químicas, es doctorado en filosofía de la química. PhD. PhD, de ahí viene el PhD. Philosophy Degree. Exactamente, entonces eso es muy interesante. Entonces empiezo a investigar y veo que hay una buena conexión entre la filosofía y la ciencia. Y de hecho, platicando también con personas, porque bueno, empiezo con este acercamiento, yo empiezo a buscar, por así que de manera con iniciativa en Google, o sea, dónde estudiar filosofía, un curso y demás. Yo llego a Rosalind Bros, pero o sea, yo buscando, o sea, no me lo sugiero a mí el algoritmo. O sea, yo lo encontré, empiezo a ver este contenido, me gustó, empiezo a buscar separadamente contenido de Mateus Rosalind, y llego a esto de Mindshop. Entonces ya me gustó, yo estudié ahí el curso de filosofía moral, y al momento de tú estudiar, tú pues te quedas como en una sociedad de conocimiento, que bueno, de hecho conocí a Sergio, a Rosy y a Héctor, que ahorita está presente. Y ahí, digamos, conociendo más gente que tiene esta curiosidad por la filosofía y gente que ha estudiado filosofía, como es el caso también de Lauro, me di cuenta que yo llegué a la ciencia y mucho a la filosofía por querer saber el porqué de las cosas, el porqué y el cómo. Como todo buen filósofo. Yo, digamos, esas respuestas las busqué en la ciencia y otros las han buscado en la filosofía. Y después pasa el tiempo y estoy buscando de alguna manera conectar con la gente. Y de manera similar a Durán, curiosamente yo no soy tan lector. O sea, a veces la gente cree que leo mucho, pero no. O sea, yo me leo 2 libros al año porque soy muy lento. ¿Por qué? Porque yo soy mucho de ejercicios mentales. Entonces, o sea, yo leo un parrafito y después me perdí 1 hora. ¿Te gusta meditar en eso? Yo medito mucho las ideas y lo había dejado, pero estoy retomando escribir las ideas. Que fíjate que yo creo que es incluso más importante eso que solo leer. Que solo leer. Sí, yo también. Porque puedes leer un chingo,
pero si no te paras en algún momento a reflexionar lo que leíste y cuestionarlo y hacer ejercicios Sí, es mentales, Es que no llegas a más. Ya estás como las chavas, o sea, que sobre todo en mujeres, perdón que lo diga, pero sobre todo me ha tocado escuchar a mujeres de que llevo 300 y tantos libros, llevo no sé qué. ¿Y qué te quedas de esos 300 y tantos, Sí, verdad? déjate de eso, o sea, digo, está bien. Si tú quieres leer eso, porque quieras o no leer, te ayuda a la mente, o sea, te ayuda bastante a la mente, ejercitas la mente, digo, pues está bien, cada quien. Pero ponle tú que mi novia, de que ella lee mucho más rápido que yo. Y un día me dice, te tardas un buen en ese. Y era y era el de diálogos, el de la Ujú. República, está en la República, lo justo. Y lo leí y le digo, no, le digo, pues es que lo estoy pensando, güey. O sea, no me pude ir rápido, Sí. le digo, te tienes que quedar. Y justamente yo ya estaba en Mindshop y nos mandaron un paper para leer. Y lo empiezo a leer y me quedo. Y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, mira, léelo. Y lo lee y me dice, no entendí. Le digo, "Oh, lo tienes que entender a huevo. No puedes decir, no entendí. Le digo, esfuérzate y entiéndelo. Me dice, no, es que está bien complicado. Le digo, ya ves por qué me echo una pinche hoja al día casi. Le digo, porque si estás leyendo una novela, estás leyendo algo así, pues te puedes ir rápido. Pero ya leer filosofía en sí, siento que hay libros que son muy complicados que por más, tú dices, 2 libros al año, pero ¿qué libros, güey? También hay que saber qué libros. Si es una novela, sí te dirá, no mames, te mames. No, pero por ejemplo, el libro de Cosmos de Carl Sagan. güey, o sea, Ese verlo me estás comí metiendo. 8 meses. Ya. Oh, sí, claro. Es muy importante repasar. Yo también prefiero leer 10 veces una sola página Hasta que le entiendas. a leer 10 páginas. Yo hago sola una vez. crítica ahí, digo, es muy importante ir pausado. Pero también hay filósofos, hay científicos, hay cualquier autor que escriben mal. No nos podemos hacer güeyes, o sea, si alguien escribe muy mal, obviamente es difícil entenderle, no sabes exactamente a qué se refiere y no vale la pena tanta filosofía, tanto profundidad si no puede comunicarlo bien. Entonces para mí es muy valioso no solo tener buen contenido filosófico, sino también saber expresarlo, Explicarlo. Sí. saberle poner palabras, saber comunicar. Tu paréntesis ahorita, Sí. porque es un buen punto. O sea, lo que dijiste, yo nunca le había puesto palabras a eso que dices. Ahora ya me siento más bien conmigo mismo, porque me pasa algo similar, ¿verdad? Que leo algo, o sea, no sé, lees 10 páginas y luego te quedas en una y dices, "Ay, a ver, ¿qué acabo de leer?" O sea, y Sí, güey. te empiezas a pensar. No, lo que yo quería agregar es que eso sirve mucho, bastante, para no casarte con la idea de un autor. Y eso pasa mucho también. Hay gente que tú le pides su opinión, le preguntas algo y te cita algo, creyendo que esa persona tiene la razón. O sea, está bien que simpatices con tu autor, pero eso es muy importante justamente incluso para a tu autor favorito. Cuestionarlo. Lo cuestionas tú mismo, que no lo tengas ahí, lo lees y sabes, yo no estoy tan de acuerdo en eso. ¿O por qué afirmas esto? Era lo que quería agregar. O sea, eso también sirve mucho para no casarte con la idea del autor. Y que también estás te sirve leyendo. bastante de que lees poco, pero lo que lees lo asimilas bien cabrón y lo puedes utilizar mucho, porque conoces a mucha gente que lee bastante, pero cuando te pones a hablar con ellos no tienen argumentos, y tú o sea, yo leo poco también, pero yo como que aquí se guarda todo de que lo asimilas también y empiezas de que sacas cosas y te dicen, güey, lees mucho, no, güey. Llevo uno, pero me tardé y lo asimilé. Eso y se le eché nota. ganas. Justamente las porque conversaciones. mientras más te esfuerzas, más Más asimilas la asimilas, información. sí. Le estaba diciendo a Sergio allá para aprender. El método de estudio. A mí me pasa mucho, por ejemplo, ahorita que estoy leyendo la Biblia. En la Biblia a veces te ponen abajo leyendo como la la... Biblia? Sí. No mames, güey. Abajo te ponen a veces la explicación de ciertos versículos. Las referencias. Entonces, como ya traigo lo de la filosofía del cuestionarme, hay cierta explicación que digo, no, ese cuento no me lo trago, güey. O yo traigo otra visión. Por ejemplo, ponía justo en el libro de los Salmos, no, Proverbios, en Proverbios del Rey Salomón. Decía, viene una parte que viene que el temor de Yahvé es que los humanos sepan, que teman a la sabiduría. Entonces, abajo ponen en la explicación que no se refiere a que Dios tenía miedo a que la gente supiera, sino que tuviera miedo hacia él, güey. Entonces yo digo, no, como que ese cuento no... Para mí que sí tenía miedo a que la gente sepa, güey. Y por eso hicieron el barrido Sí. que hubo en aquella época. Entonces ya como que le doy otra interpretación
en base a las otras con cosas tu- que con leí. tu También marco. lo que dice este güey, justamente el que había mencionado Juan Miguel Zunzunegui, es de que toda la historia pues es mentira. Toda la historia que ha habido a lo largo de la humanidad es mentira. Son simple y sencillamente interpretaciones. Son narrativas. Y Narrativas. agarra lo que te sirve, deja lo que no te sirve y ya, y interprétalo a tu favor. Porque muchas veces con o sin intención. Porque a Claro. veces puede ser hasta sin intención, pero la persona que lo escribió o el escritor tiene una visión de entendimiento Ujú. y eso es lo que plasma. No, tampoco podemos olvidar el rigor de ciertos hechos. No Como- dejamos terminar a Germán. Bueno, realmente iba a cerrar con Ok. faltaba muy poquito, o sea que realmente entonces, llega este camino y donde veo, digamos, la convergencia, Ajá. es cuando yo decido, bueno, tengo que meterme a la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía va a ser que con la base científica Ujú. empiece yo a crear, digamos, mis propias ideas, Ujú. obviamente basado en hipótesis de lo que hay en la ciencia, pero mi propio entendimiento de esas teorías, pero para eso quiero meter ejercicios mentales. Ujú. Entonces yo encontré en la filosofía un recurso para mejorar en ese tipo de, digamos, esquemas o pensamientos. Ya. Y es ahí que yo decido ya empezar a meter a la Ok. filosofía para un poquito más adelante hacer esos ejercicios mentales que me ayuden a entender mejor esas teorías y de una manera más profunda y entender un poquito más la realidad, ¿no? Ujú. O lo que uno piensa de la realidad. Es como por Fíjate decir, que... bueno, entre la sí, espérame. Dale, dale. Fíjate que me recordó a un filósofo, se llama Badiou, Ajá. que decía que hay ciertas acciones, actividades humanas que le dan contenido a la filosofía. Por ejemplo, la ciencia, la política, el arte y el amor. Esas son las 4 que decía él. Y entonces, ellos no hacen filosofía. La ciencia no hace filosofía, el arte no hace. Pero Vienen su de allá. contenido tienen riqueza filosófica. Si ven una película Claro. que es arte, los creadores no dicen, vamos a hacer filosofía. Poner esta idea No, de filosofía. Vamos a cuestionar todo. No, más bien hacen buen arte y eso expresa una condición humana y eso es contenido muy rico para cualquier filósofo que quiera pensar, ¿no?, sobre eso. Entonces a mí me gusta analizar películas, tú también hablaste Yo creo que de la eso. mayoría siempre le Y ponemos en la las atención. en las 4 nos da contenido, en la ciencia muchísimo, porque te explica cosas del mundo y luego el filósofo dice, ¿a poco sí? ¿De qué manera? ¿Cómo se conecta con esto otro? Bla, bla, bla. Es que esos 4 temas, a todos nos gustan esos 4 temas, ¿sí o no? Sí. Totalmente, sí. O sea, esos pinches 4 temas yo a mí me gusta mucho la geopolítica, la política, me gusta de cierta manera la economía, me gusta el arte, me gustan las películas, la música, Sí, ahí te definitivo. clavas, o sea, ciencia pues ni se diga, nos gusta, a mí me gusta mucho la astronomía, me mama la astronomía, yo quería ser astrónomo, entonces dices, como que sí está muy ligado a esos 4 temas, si te gusta la filosofía, Te van a creo gustar que esos todos 4. nos gustan esos pinches 4, y ves un libro de eso y ahí vas y lo desarrollas y quieres aprender más. O sea, te gusta huevo. O sea, Sí, como que porque vienen de la mano todo. Te faltó el amor, ¿eh? El amor es que. ¿Cómo no me va a gustar? No, no, o sea, eso venía implícito, pensé que lo habías entendido. Sí, vas tú, güey. Que no he conocido una persona así como dices, porque en Mindshop también, ya ves que se armaban las famosas mesas socráticas y cotorreas con gente y salían temas de otra cosa, pero ligadas a esas 4. Entonces, cuando alguien lo hablaba, a huevo que a todos Y les todo. interesa. Es que todo está Todo interseccionado, no puedes aislar una disciplina. Y tú te das cuenta que. Como nos lo da- intenta la escuela a veces. Que nos dan la madre hasta la familia el hecho de que. ¿Cuál es el dicho mexicano? De que en la mesa no se habla ni de política ni de. Ni Ni de de no fútbol. mames, güey. Es donde más debes de hablar, güey. O sea, enseñar a las nuevas generaciones, a los niños que están ahí sentados contigo. Güey, puedes dialogar sin necesidad de salir a los golpes, güey. O sea, se puede dialogar, puedes decir, mira, yo Sí, creo porque eso. ahí suprime la posibilidad del diálogo. Exactamente, ahí sí le dices, de eso no se habla, porque vas a salir mal. Y Si el por niño lo dice, tanto, el cuando alguien aprendizaje. diga, le voy a dar en su madre. De hecho, es un dicho reflejo de la sociedad en cuestión y de la cultura contemporánea. No se habla de eso, ¿por qué? Porque termina en un conflicto. ¿Por qué? Pues Exactamente. por falta de diálogo, de debate sano. Como el que no tranza no avanza, pues es un reflejo de Es la que sociedad que también tenemos. culturalmente tenemos ideas dogmáticas. Entonces, si tú pones esos temas, estás
atacando una idea dogmática. Y Era llegar a de religión y de política, ¿no? Religión, política y fútbol. Y fútbol, Sí, sí. sí, Fútbol, dijeron, esos tres. me falta una. Y ahorita que dije... Y fíjate que en el tema del dogma, por ejemplo, pasa, digo, yo crecí en una familia, pues podemos decirlo promedio, católica promedio, de ir a misa los domingos de vez en cuando, de que te bautizan, te haces tu primera comunión, etcétera. Pero yo desde niño, ahorita haciendo un análisis, siempre fue como que punto y aparte. O sea, siempre me cuestionaba ver realmente si existe Dios, no existe Dios, cómo es Dios, ¿Cómo lo hay puedo un paraíso, comprobar? no hay un paraíso, cómo lo puedo comprobar. Y siempre estaba yo, cuando a mí me tocó, cuando me empecé a meter en YouTube 2009, 2010, y empezaban los videos de que la nueva venida de Cristo, no sé si les tocó esa época donde venían las nuevas conspiraciones de que la nueva venida de Jesucristo y el fin del mundo, creo que por lo del 2012. Yo no recuerdo. Era porque venía lo del 2012 y que según se acababa, que se el, acababa el mundo. Ah, sí, Entonces, cómo no. cuando venía eso yo me clavé bien machín. De Pues que, era una real. película. Y yo estaba de que, ay güey, los mayas, pero ¿por qué predijeron eso? Entonces ahí fue cuando me interesó la historia. Se les acabó la piedra, ¿no? Se les acabó, ya no pudieron Se les escribir. acabó güey. la piedra, güey. Y fue cuando me empecé a meter a la historia, a estudiarla. Me acuerdo que daba clases de historia y me traía la maestra, me decía, tú ya estás exento, güey. Tú vente a dar clase a otro. Lo único que tienes que hacer es dar la clase que yo explico, explícala tú en otro grupo. Era lo que hacía y con eso yo pasaba, güey, en historia siempre. Hasta que luego, Trabaja por mí, ¿no? ya casi, güey, me estaba usando. Güey. Hasta que pasa el tiempo y ya me di cuenta que, a ver, ya empiezo también a cuestionar los libros regulares, que es la historia oficial, como dices, como decía este hombre, que yo creo que va por ahí, que el tipo ha cuestionado muchas cosas que a final de cuentas son narrativas, otras cosas que sí son hechos tal cual, hechos, pero como ha pasado tanto tiempo y como cada quien le da una interpretación distinta, se distorsiona la historia, ¿no? Por ejemplo, una historia en la Biblia que todo mundo que lo ve por fuera como dogma, por ejemplo, el rey Salomón, y hay muchas cosas que él escribió en Proverbios. El tipo fue un gran sabio y gobernó durante un gran tiempo en Israel, manejó a su reino y dejó escritos para tu día a día, escritos personales, escritos de desarrollo personal. En el capítulo 1, versículo 7 leemos, decía que solo los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina, güey. Sabiduría, disciplina, son dos conceptos de desarrollo personal bien importantes que a la gente que no le interesa el documentarse, el saber y no aplicarlo día a día, pues se va a quedar inmiscuida en esa perdición, ¿verdad? De no entender y no crecer como persona. Entonces la gente por decir, no, yo no leo a Salomón porque el vato pecaba como quiera, güey, porque evidentemente que el tipo se metió, dicen ahí, como con 1000 mujeres. Ahora, tampoco no sabemos que parte de esas 1000 mujeres las hacía para tener relación con otros reinos en cuanto a economía, en cuanto a política, y se formaban lazos. ¿Qué era lo que provocaba? Que no hubiera guerra, güey. Entonces no nada más era de que se mete porque pues está chida la vieja que viene de Egipto, güey. O sea, como estrategia La política. mujer, Era una estrategia moneda de Pero pues cambio. Alejandro Magno, todos lo hicieron, o sea, en ese tiempo era eso. Exactamente. No estaba bien, pero era normal. Pues tampoco, o sea, no está bien ahorita. No, en ni ese antes tiempo, tampoco. ya estaba bien. No, porque la mujer sigue siendo un ser humano. Güey, la justicia. pero- Habla de ética, tú hablas de moral. Está Sale- interesante. Son dos cosas diferentes. Sentimientos sanos Sí, y ahora pero en ese tiempo para ellas también era lo mejor que había porque era lo que conocían. era normal. A ver, se está acabando el tiempo, se está acabando el tiempo. Vamos a enfocarnos en la filosofía. Regresamos. Qué aburrido. En lo- Está poniendo chido. Estamos en es lo bueno, güey. ¿Qué criterios deberíamos utilizar para hacer buena filosofía? No Bueno. casarte con tus ideas. ¿Qué? Ajá, es antitético Es al, algo muy al bueno. dogmatismo. Casarte con tus ideas. Ajá, la filosofía. Dijera Foucault, ¿tú piensas que yo leo tanto para no cambiar de idea? Lean un chingo y cambian a cada rato de idea. Siempre te das cuenta que no tienes la verdad. ¿Ya? Sí, es Solo sé que peligroso cuando veo a alguien que está muy cerrado de mente y no se le ocurre la posibilidad De estar equivocado. de estar equivocado y de que el otro puede saber más que tú o que te puede sorprender. Entonces, siempre hay que tener como esa actitud de apertura mental. Que es Tú estabas diciendo diciendo otra. ¿De qué? Tú estabas diciendo otra, ¿no? Yo No. dije que no se case con las ideas y te ibas a decir otra. No me acuerdo, pero bueno, siguiendo la línea, pues la filosofía justo creo que sirve para romper los límites de pensamiento que tenemos.
O sea, una buena filosofía sirve para romper esos dogmas. Yo lo llamo deconstrucción. Deconstrucción epistemológica. Un concepto muy... Bueno, epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de saber cuál es el conocimiento verdadero, válido. Porque, ¿cuál va a ser tu razonamiento para llegar realmente a la verdad? Entonces, deconstrucción sería cuestionar todo eso que no es cierto, que es falso, y tú construís en tu mente. ¿Por qué? Por la sociedad, por tu familia, por tus amigos, lo que sea. Eso tienes que ir deconstruyéndolo y encontrar algo nuevo, que sería supuestamente la verdad. Un nuevo horizonte. Pero siempre se trata de una pretensión. Sí, porque no puedes decir esta es la verdad. Nunca alcanzas la verdad absoluta. Entonces, epistemología, ¿qué sería? Como que una verdad... La búsqueda. La búsqueda rigurosa. De construcción epistemológica. Ajá. Sí, es como quitarte todas tus ideas que traes, Ajá. sus sesgos. Y luego el siguiente paso sería como reconstrucción. Tener otras. Que otro tener sistema. Una caverna más grande. Ajá. Un panorama más grande de la realidad. Y eso son ideas interconectadas que tratas de representar la realidad y lo explicas a los demás. Y sigues cuestionando porque es una pretensión. Sí, yo pretendo que tengo la verdad, pero tú me das argumentos muy sólidos y yo cuestiono también y digo, no mames, estaba equivocado. Ajá. Cambio mi pretensión por otra. Estaba equivocado, ya no hablo con él. Ya no le dirijo la Ni pedo. Yo pondría la lógica. En el sentido que, por ejemplo, nosotros podemos establecer una hipótesis X, pero la hipótesis tendrá que estar basado primero en lo que observamos, hacer una deducción, crear una hipótesis y luego vas construyendo a través de la lógica, vas construyendo una argumentación que te lleve a una conclusión. Uh-huh. Entonces, pero todo tiene que tener una lógica de un paso al que sigues hasta llegar a la conclusión, donde la conclusión, y es donde tiene que ser uno objetivo y no meter sus ideas o pensamientos. La conclusión tiene que tener esa lógica para decir, ¿sabes qué? La hipótesis se aprueba o se rechaza. Porque esos ejercicios mentales, esos argumentos que se van uniendo de manera lógica, o en la ciencia experimental o teórica, vas encontrando resultados. Y esos resultados te van a decir si se aprueba o no la hipótesis. Entonces yo vería que la lógica que sería, bueno, tú vienes del contexto del método científico, que sirve muchísimo para encaminarte y no perderte en las ideas. Search. Sí, Pues en sí yo pondría el cuestionamiento tal cual. Y es lo más difícil, el primero hacer una deconstrucción, como dijo Lauro. Porque ya hoy no solo es, o sea, el punto de partida es cuestionarte. Pero hoy con todas las distracciones que hay, te arrastra al mismo sistema. Ajá. Te arrastra no te das a el seguir. tiempo para pensar por tu cuenta. Tener autonomía racional. Y eso es lo que le diría a la gente, ¿no? Que busquen esa autonomía. Enfóquense en algunos temas que sean, pues ya sea prácticos o, ¿por qué no? Si buscan esa verdad más allá, como mencionábamos de la epistemología, lo espiritual, que yo creo que siempre ha estado implícito en la humanidad. O sea, yo creo que lo divino... Siempre la humanidad se ha preguntado de dónde viene, por qué estamos aquí. Y eso es filosofía. O sea, para mí la filosofía tiene 5 aspectos esenciales. La filosofía busca la esencia, es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es cierta cosa? Busca el sentido. ¿Para qué? El sentido de la vida. No. El sentido es el por qué. El de dónde viene esto, cuál es la causa, cuál es el principio. Luego el propósito, ese sí es el para qué. A qué dirección tiene, hacia dónde va, cuál es su tendencia, cuál es su destino. Luego el funcionamiento, cómo es, qué partes tiene, cómo se interconectan, se relacionan entre sí. Por ejemplo, la mente humana, cómo funciona y cómo nos da los resultados que nos da. Y por último, el deber, cómo yo tengo que actuar frente a estas cosas. ¿Qué debo de hacer con estas cosas? Ajá. Entonces, estos 5 aspectos pues están dirigidos a las cosas del mundo, ¿no? Claro. Entonces puedes cuestionar sobre cualquier cosa. Puedes buscar la esencia, puedes buscar el sentido, el propósito, el funcionamiento y el deber sobre cualquier cosa. Las cosas que yo creo que hay son lo interno, individual, nuestra mente, como somos nosotros como personas,
lo interno colectivo, la cultura, los valores, cómo somos nuestras mentes en colectivo, ¿no? Luego está lo externo individual, que son las cosas, los objetos, esta silla, por ejemplo, un átomo, ¿no? El mundo físico. Y lo externo colectivo, que es lo que hemos construido físicamente los humanos, ¿no? Un edificio, arquitectura, sistema económico también. Sobre cualquiera de esas cosas podemos cuestionar los 5 aspectos que les dije. Eso es para mí como lo más importante. Y luego también están los métodos. La filosofía tiene muchos métodos. Entonces puede ser como Sócrates, Platón y ellos, usar la dialéctica griega, ¿no? De que pones una idea, la contrastas con otra y una gana. O puede ser una dialéctica hegeliana, que es diferente. Contrastas una idea con la otra y se complementan en una nueva, nace una nueva. Tesis, antítesis, síntesis. También está la hermenéutica, ¿no? La interpretación de la realidad y de textos. Está la fenomenología, buscar la experiencia como tal como se nos presenta. Está el positivismo, ¿no? El método científico. Hay un método, hay una lógica. Analítico, se llama analítico. Sí, el positivismo te iba a decir, no mames, esa creo que... Tiene que ver, pero es más el método analítico. Es de ir paso por paso para desentrañar las cosas. El método científico. Ajá. Sí, ¿no? Sí. El método científico. Ahí se usa el analítico. Dijiste el origen, esencia. O sea, el origen de las cosas, la esencia de las cosas. El por qué. No es el origen. La esencia es el qué es. ¿El qué es? ¿Cuál es su sustancia? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es aquello que lo hace ser lo que es? Ok, no es lo mismo que origen. No. ¿Origen qué sería? El sentido. El sentido. Porque, bueno, dijiste esencia, Ujú. el por qué, ¿Por qué? Ajá. para qué, Ajá. ¿Qué es el destino? el cómo. Ajá. O sea, cómo El funcionamiento. se interactúan entre todas esas partes. ¿Y el último cuál dijiste? El deber. El cómo ¿Qué actúo deben de frente a hacer eso. con eso? Ah, o sea, ¿qué hacer con eso? Pero está más cabrón, hay que quedarnos en la primera, porque sí está bien perro. ¿Lo entendieron al 100 en el primero? La El esencia. de la esencia, ¿Qué es? sí, porque yo lo Es que asocié está a muy- origen. Por eso. Pero y yo dijo no- que Y me dijo que no, Entonces, ahí hay que ¿qué es? quedarnos Sí. ahí para mínimo. Ajá. Esos 5 puntos podemos aventarnos ya ahora. Lo último nada más hay que aclarar el primero y ya si quieres los otros 4 los podemos aclarar. Porque a lo mejor nosotros vamos a sacar algo que ya dijo Durán, origen. Yo igual pensaba más o menos que era por ahí. Tú dices, no, eso no es de puta madre. No. Sí, es complejo porque o sea, tan solo cuando tú quieres definir un objeto, Ujú. o sea, una buena definición no tiene que tener el nombre del objeto Ujú. o la acción o la palabra en sí misma dentro de la definición. Ujú. Ándale. Y Porque se vuelve tautológico. Exactamente. Eso que dijo Laura está más relacionado con esto. Ese árbol que está ahí, ¿cómo es que ese árbol es? ¿Cuál es su esencia del árbol? ¿Cuál es su esencia? Vamos a hacer, podemos Sí, hacer decir que es un árbol. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? ejercicio, Ajá, sí. por ejemplo. Pues con el árbol también. Con el árbol. ¿Cómo, o sea, cómo ¿Cuál sería aplicamos su esencia? la esencia del árbol? Aquello que si no lo tuviera, no lo llamaríamos árbol. A la verga, güey. A ver, traten de resolverlo. A eso te refieres como esencia, o sea, Tienes que ver ¿Qué es lo que lo hace ser árbol? Sí, un o sea, árbol tiene raíces. porque una maceta no Ajá. es un árbol, güey. Ajá. Porque el pasto no es un Ajá. árbol. ¿Dónde está la ¿Cómo línea? lo diferenciamos? Hay un tronco, o sea, entender su composición. Ahí va. las Para mí la filosofía lo que hace es hacer distinciones. ¿Qué es una distinción? Saber la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, saber hacer distinciones es decir, ¿qué es lo que diferencia un árbol de una maceta? ¿Qué es lo que diferencia un árbol de una flor, de una planta, lo que sea? Y cómo se categoriza en la realidad. Eso es filosofía, es hacer distinciones, cortar la realidad para entenderla. Y luego otra vez Me gusta eso. sintetizarla Es un para corte, comprender el es panorama cortar la general. realidad y entenderlo. Pues entonces podríamos decir que puede ser el tronco y las ramas, que es lo que es la esencia del árbol. Y ahí también le preguntas a un biólogo Sí, y entonces es mucho está más cabrón. profundo, porque podemos hablar de las raíces, podemos hablar de cómo hace que el agua llegue a sus partes, podemos hablar de que el árbol tiene la capacidad de ser un hábitat en sí mismo. Y lo que decía Platón es un hábitat para las que aves, las ¿no? apariencias no son la esencia. Inga, tu madre, Entonces yo ya puedo no, ver no. que, yo qué sé, el árbol tiene hojas Pero verdes. no es perfecto. Hay algo más perfecto arriba, ¿no? Ajá. Que es como una copia del árbol de su perfección. Ajá, pero digamos, el árbol tiene hojas verdes, el verde es la esencia, ¿no? Ajá. Pero eso es falso. Y podrás confundirte. Porque eso es nomás la apariencia
pero hay otros árboles que no tienen Que no hojas son verdes, verdes, y siguen siendo árboles. De pronto tú agarras una flor y le haces esto y no hace un sonido como si vas a un árbol y le pegas en el tronco. O sea, parte de la esencia de un árbol puede también ser el sonido que puede. Pero eso es apariencia, es parte de la apariencia. El sonido también. O sea, el sonido lo verías como apariencia. Ajá. Entonces, ¿cómo es puedes parte de los leer a un sentidos, árbol, ¿no? güey? Ok. O sea, Porque todo lo que creo que la esencia es más fácil en una persona, ¿no? La apariencia. Ujú. Ajá, la apariencia Ah, no, pero son los casi la fenómenos apariencia que también. aparecen. Sería más lo que decía hace rato que. Ahorita, el árbol tiene la a ver qué dice este capacidad güey. Capilar Ujú. de absorber el agua a través de la raíz y luego llevarla a su otra Exacto, una capacidad ya es más de la esencia. parte. Ok. Una También- capacidad. Ah, ¿no? capacidad. Ajá. Entonces, en un ser Por humano eso también cuando se yo puede traté, leer. queda entonces en mi sería- tesis, cuando traté de definir al ser humano, traté de definir sus capacidades, ¿no? Entonces tenemos una cognición, tenemos una voluntad y un poder, ¿no? Entonces esa es la esencia del ser humano, esos tres aspectos. Y eso lo puede hacer con cualquier cosa. Está perro y está bueno como ejercicio a desarrollar con diferentes Sí. cosas, ¿no? Está bueno porque Como un sí. juego. Esa es como mi metodología o mi marco La de la visión. filosofía. Ok. Entonces, y también todo lo vivo tiene esencia. Ajá, O y todo las lo muerto cosas, también. También lo muerto. Cualquier entidad, cualquier ente. ¿O qué es un ente? En ontología le llamamos ente a cualquier cosa, aquello que es, Todo lo que ocupa todo lo que es. materia. Todo lo que se No materia, todo lo que es. Todo lo Una que- idea también es. ¿Y qué es? ¿Ah, sí? Que así, ¿qué defines como todo lo que es? O sea, Todo lo que tiene existencia. O sea, ¿qué es lo que no es? Nada, lo que no pues es. ya Parménides lo decía, ¿no? De lo que no es, no es, ya. Ajá. No tiene No se existencia. compliquen, dice Parménides. Exacto. Pues Entonces, él era el que decía de lo de los argumentos, ¿no? Que también. un argumento no puede partir de la nada. Ajá. Otro argumento. Les decía que el ente es lo que es. Ahora, puede haber ente real, como esta silla, física, material, o un ente ideal, como una idea. Ahorita estamos expresando ideas a través de sonidos. Pudiera incluso, Los sonidos son reales, pero las ideas son irreales. podría, por ejemplo, haber dos entes que son distintos, pero están ligados. Ujú. Por ejemplo, el árbol. Y mi idea del árbol. Eso, bueno, creo que una piedra, no sé qué es, pero hace rato que lo vi de rojo pensé que era una semilla. Ahora Ajá. no estoy tan seguro. Pero una semilla que es un ente con el potencial de convertirse en un árbol, pero no es un árbol. Que ya le decía Aristóteles, Hegel también. Son dos entes Hay un distintos, desarrollo. pero están de alguna manera Conectados. Ujú. ¿Y de qué depende que esa semilla se convierta en un árbol? Bueno, hay una serie de factores. ¿Y en qué momento se vuelve un árbol? Porque en la parte biológica hay ciertas plantas, en los árboles no sé, pero hay ciertas plantas. Tú siembras la semilla, crece y hay una fase de desarrollo que se llama plántula. No todas las plantas lo tienen. Entonces, no sé cómo son los casos de los árboles, pero en ese momento la plántula no es ni semilla, ni es la planta. Tiene que evolucionar para ahora sí convertirse en una planta. Entonces, en ese entendimiento de la esencia, regresándolo al árbol, se tendrá que definir en qué momento esa semilla ya ahora sí es un árbol, porque la semilla no es un árbol. Ni cuando brota es un árbol. ¿Cuándo cambia su esencia? Cuando cambia su esencia. Eso es muy bueno. En procesos, porque, o sea, es que no se puede, por ejemplo, un niño, sabemos cuándo es un niño, un adolescente, pero nunca, es difícil ver en qué momento del proceso un niño se convierte en un adolescente. O sea, no hay un instante en el que ya eres un adolescente. Como que... Porque mucho de eso es construido por el ser humano. Y son procesos, o sea, son procesos que... Y puede quedar características anteriores. O No, y es que- de repente o una caracteres- mezcla de... Y es que aparte que el ser humano es mucho más complejo que lo demás, o sea, el ser humano no cambia, por tan solo por la mente no... ¿Cuántos niños no conocemos de 50 años? De 40 años, que o sea, tienen 40 años físicos, pero mentalmente... Se quedaron dices, en los 8 o 10 Entonces años. él no se puede decir que tenga la misma esencia. Como adultos inmaduros. Ajá, porque justamente parte de la esencia que tú habías dicho del ser humano, pues es la mente. Y si tú no ejercitaste, y si tú no te cuestionaste, y si tú no hiciste todo lo que tuvieras que haber hecho, como lo que Germán dice que le gustaba mucho, lo del sabio, el viejo sabio y todo eso, yo creo que a todos nos ha llamado mucho la atención en general a la humanidad, al mundo. Yo creo que nos interesa, nos llama mucho la atención ese viejo que vive en la montaña, El ermitaño, el güey. ermitaño, y que de repente baja y tiene más sabiduría que todo el pueblo junto. Zaratustra. Zaratustra.
Iba a decir. Pero aparte de eso, en todas las películas, o sea, todo lo que pasa del viejo sabio, como que todos los veneran, aunque lo veas en la película. Entonces, si esta persona no desarrolló su mente, pues nada más tiene físicamente, pero no tiene como que la esencia de un adulto, ¿no? Pues es un adulto biológico, Ajá. no emocional. Ahí A sí. lo mejor su esencia sería como de un chavito, o sea, ahí cómo sería, ahí cómo se cuestionaría. Si eso. se fijan que Pero no ahí caes en están la haciendo apariencia. filosofía porque a través del cuestionamiento tratan de hacer distinciones, ¿no? Entonces hicieron la distinción de adulto biológico y adulto emocional. Y eso ya es una distinción. Eso nos ayuda a comprender la realidad. Eso es la filosofía. Ah, Y está fíjense, curioso. que- Todo eso ¿Y fue cómo somos planeado, todos güey. escépticos? Esto ya lo Esto, teníamos planeado. esto, Increíble, el mejor No es esto que fue no escrito. entendamos, no es que no entendamos. Es un ejercicio. Sí, pero mira, qué bueno porque ya va acabando o sea, ya se tiene que acabar. ¿Cuánto queda? Y pues yo creo que ya se les dieron, Con eso cerramos. o sea, ya dimos bases, ya dimos cómo poder empezar, cómo nosotros empezamos. Lauro dio un ejemplo muy bueno de los 5 puntos, o sea, que puedes llevar a cabo, puedes hacer varios ejercicios, o sea, con todo lo que veas. Yo creo que ya con eso. Y nada más, pues hay un buen de gente que le gusta la filosofía, nada más. Y ahorita estamos conectados todos bien cabrón. Entonces nada más busquen, no se metan a sectas, busquen filosofía hacia abierta, tranquilo. aprendan de estoicismo. Aprendan de eso. Si están en Monterrey, pues nosotros nos juntamos en Fundidora y tenemos sin pedos. Y en Ahí. otras partes, la Academia Mindshop, a donde pertenecemos, la verdad está a nivel nacional. Entonces, pues de igual forma, yo creo que Popularizó mucho la filosofía Oye, de Monterrey. que mucha gente, muchos de los que están ahí comentando, dicen, oigan, ¿cuándo vienen a Ciudad de México? ¿Cuándo vienen a tal? De que... no Entonces, vamos. Porque todavía no nos pagan. Todavía no te- pero en un futuro, ya que este En un proyecto futuro. sea Ahí en el Chapultepec. promovido, pues En Chapultepec Estaría estaría. chido. se va a lograr algo muy bonito. Y ya qué bueno que... mis últimas recomendaciones son, además de leer, porque sí es importante Escribir. conocer de otros y ver videos explicativos y comprender los conceptos, también reflexionar, ¿no? Entonces, yo lo que hago, yo tengo mis libretitas de contemplación, las llamo así, ¿no? Entonces me siento ciertos minutos al día y pongo una pregunta ahí arriba y me dedico esos minutos a Responder. tratar de responder esa pregunta, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo será esto? Bla, bla, bla. Entonces ahí cuestionas. Ya si lo quieres más sistemático, pues usar estos 5 aspectos que les dije, uno por uno, a tu objeto de... Exactamente. de estudio. Es que yo creo que eso o sea, esos 5 puntos te van a ayudar más al inicio. Ujú. Ya después ya los traes es como cuando yo empecé a escribir que decía, puta, ¿qué voy a escribir? Y me quedaba ahí hasta que fue lo de los filósofos, o sea, en la antigua Grecia de que qué hice bien, qué hice mal, cómo mejorar. Y empecé con el qué hice bien, qué hice mal, cómo mejorar. Ahorita ya ni siquiera las pongo las preguntas, sino llego, agarro la libreta y Ya lo tienes. Ya sale chinga, solo. o sea, y ni siquiera a veces pongo qué hice bien, pero vengo de una idea que traigo en la cabeza y entonces esos 5 puntos yo creo que te funcionan más al inicio, cuando no sabes qué cuestionarte, y ya después ya los tienes en automático. Pero como siempre es mucho rigor académico, es estarlo haciendo constantemente. Si tú lo haces 2-3 veces al mes, no, la verdad, no los quiero. Sí, requiere disciplina, esfuerzo, sufrimiento. Y lo que tú decías, eso mismo yo creo que es sabiduría. Es poder interiorizar el conocimiento y los procesos y tenerlo como intuición. Ya tenerlo de que salga solo. Que tú solo sepas filosofar y hacerlo bien. Es como... Eso ya es otro nivel. Cuando sigues algún principio, De calidad. Hacerlo Sí. bien en la primera. por ejemplo, un principio, yo que sigo el estoicismo, ¿no? Llega algo que me irrita. Ya traigo arraigada la idea estoica de que puedo controlar mi reacción ante los sucesos externos. Por ende, no reacciono con ira, porque ya lo he ido moldeando en base a ese aprendizaje primero didáctico, de entenderlo y luego aplicar. Sí, ya cuando ves un cambio en tu comportamiento, confirmas que Te vas por lo buen camino. interiorizaste, lo estás interiorizando. Claro, uno siempre puede perfeccionarse más y más y más. El propósito no es llegar a... Así como no queremos llegar a la verdad absoluta, Ujú. tampoco queremos llegar a la perfección de comportamiento, ¿no? Claro. Perfección ética. Simplemente pretendemos. Tengo una pretensión de justicia. Es otra cosa. Dussel es el que habla de pretensión de verdad, pretensión de justicia. Está No padre. sé quién es. Un filósofo no lo he escuchado. latinoamericano que tiene muy buena interpretación del marxismo. Ah, no mames, no la ves. Muy buen filósofo. Oye, que luego lo que podemos hacer
Es lo que te iba a decir. Una vez, eso pues, está como. Quiero buena preparar idea. una clase, voy a preparar una clase y explicarlo. Y también, bueno, ya que acabe el capítulo. Y Ya ciérrale, güey. Bueno, muchas gracias por escucharnos una vez más y aquí seguiremos. Un gusto. Adiós. Nos vemos, filósofos, filósofas.